Génesis capítulo 8, verso 20, amén. Dice la palabra: y construyó Noé un altar a Yahweh y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Y percibió Yahweh el aroma aplacador, y dijo Yahweh en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del hombre es mala desde su juventud. No volveré por tanto a cortar a todo ser viviente, como acabo de hacerlo. Este es el primer, digamos, tal vez pasaje en la Escritura, si bien yo creo que no es el primer altar que se levanta, pero sí es el primer pasaje que registra la palabra altar. Acá vemos cuando dice la palabra que inmediatamente después del diluvio, sabemos que el diluvio fue un juicio de Dios sobre la tierra por causa de la iniquidad, por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de la perversión, por causa de que el hombre se había apartado del Padre en todas las formas, con todo tipo de conductas contrarias. Y cuando miramos la Escritura, ¿sabe, hermano, que cuando yo miré esta Escritura, a mí me provocó algo tan fuerte, la conexión de lo que acababa de suceder, lo que había provocado que sucediera el diluvio y lo que luego se provoca a partir del altar. Yo miro a partir de la palabra un panorama, un escenario caótico, devastador, desolador. Por un momento podemos imaginar la tierra, pero toda la tierra, excepto Noé, a quien Dios había visto justo, y por causa de él su familia había entrado en la salvación, y Dios les había preservado, dándole el diseño del arca. Dice la palabra que después de esa situación, donde Dios había exterminado al resto de la humanidad de sobre la faz de la tierra, pasa el diluvio, cesan las aguas, bajan las aguas, pero vio acá en Neuquén, como donde yo vivo en Cinco Saltos, vio que después que llueve mucho, y ni hablar cuando se inunda, no queda bonito, queda como muy feo. Vemos, imagínese, hermano, que a veces nos toca vivir estas situaciones cuando, qué sé yo, tuvimos una lluvia de 1 hora intensa, pero fueron 40 días. Es decir, que la tierra quedó absolutamente sumergida en aguas. Yo creo que eso, salir de ese estado, mirar lo que quedó allí era espantoso. Pero dice que Noé, cuando todo eso había terminado, cuando se abre la puerta del arca, así como Dios la cerró, Dios la abrió. Y dice la palabra que cuando Noé desciende del arca, él mira este panorama. Él entiende lo que produjo todo esto. Y yo creo que Noé vio más allá de la destrucción, vio más allá como prioridad. Imagino que Noé sabía que tenía por delante, digamos, una ardua tarea. Tenía todos los animales metidos en el arca, tenía que de pronto reorganizar la tierra, tenía que de pronto iniciar todo de nuevo. Pero Noé sabía que no podía hacerlo. Noé entendía en alguna forma, yo creo que él entendía, porque era un profeta, entendía en su espíritu que no podía dar inicio
no podía dar un reinicio, una reapertura a algo nuevo si no había de por medio un altar. Entonces no se acelera, no se apresura, no comienza a hacer nada, sino que lo primero que Noé hace, dice que ante todo lo que había que hacer, porque yo imagino que era mucho lo que había que hacer, entendió prioridad y levantó, dice, un altar. Cuando yo miro esto, yo digo, ¿por qué Noé hace esto? Génesis 6:5 dice: vio entonces Yahweh que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamientos de su corazón era solamente mal continuamente. Y Yahweh sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció su corazón. Y dijo: borraré de la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia. Pero luego dice: Noé halló gracia. Fíjese lo que había producido el pecado en el corazón del Eterno. Mire, cuando yo miro esto, hermano, yo digo, qué tremendo. Y esta es la conexión con el altar. El corazón del Padre estaba dolido, porque lo expresa claramente, dice, le dolió el corazón de haber creado al hombre. No le dolió lo que hacía, le dolió lo que hacía, le dolió haberlo creado, le pesó. Entonces toma una determinación, la concreta, lo que leímos primero, y ahora Noé sabe que la presencia de Dios, esa presencia que se movía al principio sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, la presencia de Dios ya no estaba sobre la tierra, porque el corazón del Padre se había entristecido, se había cerrado, se había alejado. Los ojos del Padre se habían corrido del hombre por causa del pecado. Entonces él necesitaba hacer algo. Inmediatamente que él edifica el altar, levanta el altar, mire el verso 21 dice: y percibió Yahweh el aroma aplacador y dijo en su corazón. ¿Qué hizo que el corazón del Eterno volviera a mirar al hombre? Lo que subía del altar. Lo que subía del altar. Mira, hermano, cuando la profeta me habló de altar, de el corazón en el altar, el Espíritu Santo, yo le voy a confesar algo, le voy a contar algo. Ustedes, no sé si algunos saben o no, Dios nos ha permitido desde hace algunos años ya hacer distintos eventos, congresos, convocatorias. El Padre nos ha honrado con la visita de hombres y mujeres de Dios tremendos, pero tremendos, a quienes honramos, admiramos, respetamos. Y de alguna manera nos han impartido, nos han bendecido, nos han enseñado. Y cuando ella me habló, como que me vinieron un montón de aquellas cosas que he oído, como que me vinieron un montón de algunas enseñanzas. Y tengo que confesar que empecé a buscar algunos CD, empecé a buscar algunos bosquejos y empecé a leer, empecé ahí con todo eso. Y de pronto el Espíritu Santo me dijo: no quiero que uses nada de lo que has oído, no quiero que uses nada de lo que es bueno, pero tengo algo nuevo para entregar. Y yo te quiero decir que lo que el Espíritu Santo me habló personalmente me provocó algo tan fuerte que espero y oro para que
puedas de la misma manera recibirlo en tu espíritu, porque yo te puedo asegurar que creo que esto hará que a partir de este tiempo nunca más, cuando proclames un altar, lo harás desde el mismo entendimiento y lo harás bajo ahora un nuevo entendimiento tal vez, y esto traerá tremendamente resultados. Amén. Entonces, dice la palabra que allí el aroma de ese altar aplacó, digamos, y dijo el Eterno, percibió el aroma aplacador y dijo en su corazón, esa fragancia, ese altar, hizo que los ojos de Dios, que el corazón de Dios, que la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios nuevamente miraran la tierra, nuevamente determinaran pactar con el hombre. El hombre entró en un pacto nuevo porque luego Dios dice, nunca más destruiré la tierra. Mira, hermano, yo creo que si en aquel tiempo había pecado, había perversión y Dios se dolió por lo que veía, y tomó terrible determinación, no creo sinceramente que haya sido más leve que lo que hoy vivimos. ¿Usted piensa que aquello haya sido más leve que lo que hoy vivimos? Mira, hermano, cuando yo veo las noticias, cuando escucho, cuando veo todo lo que sucede, yo le puedo asegurar que debemos estar más o menos igual. Pero por causa de un altar se desató un pacto. El arco en el cielo fue una señal, pero el pacto de nunca más destruiré la tierra fue provocado por ese altar. Amén. Ahora vemos este ejemplo ahí comenzando la palabra. Pero a partir de ahí, hermanos, en toda la Escritura, desde Génesis en adelante, todo hombre, aún toda mujer como fue Ana, que necesitaba, que deseaba provocar algo, lo hizo a través de un altar. Amén. Nunca sucedió nada, hermano, esto es tremendo, pero absolutamente nunca sucedió nada trascendental que no partiera de un altar. Vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a Josué. Si entramos en detalles, podríamos tener no sé cuántos congresos, no sé cuántas convocatorias. Tendríamos que estar de la mañana, tarde, noche y hacer vigilia. Porque en cada uno de ellos podríamos sacar 10.000 cosas. Pero lo que es claro en la Escritura, lo que es claro en la palabra, que jamás, pero jamás, hubo un acontecimiento que cambiara una situación, que cambiara un estado, que cambiara una nación, que cambiara una circunstancia, que no se determinara en un altar. Este es un día de altar. Este es un tiempo de altar. Hoy, anoche, a la mañana, acá se ha estado levantando un altar. Y eso hace que lo que no cambió en años tal vez, eso hace que lo que tenía que suceder comience a producirse si entendemos lo que esto significa. Amén. Todos podemos hablar de tantos. Me impacta cuando Josué levanta el altar en el Jordán. Uno puede decir un altar en medio de las aguas. Tenía todo un significado, pero ese altar lo alineó a Jericó. No hubo Jericó, no hubieron muros, no hubiera sucedido eso si no hubiera habido un altar como memorial en las aguas del Jordán. Amén. Había una mortandad, dice la palabra allí en Samuel, segunda de Samuel 24,
hay muchos versículos, pero yo quiero que ustedes después lean en su casa la Biblia. David había cometido un error, censó al pueblo, eso desagradó al Padre y vino mortandad sobre la tierra. Y dice que David tenía su corazón alineado con Dios, con su espíritu. Y aunque metía la pata de vez en cuando, siempre acomodaba las cosas en el mismo lugar. ¿Sabe lo que hacía David? ¿Qué hacía David? ¿Qué hacía David? Levantaba un altar. Y cuando se mandó este error que estaba trayendo una consecuencia sobre el pueblo, David compró una tierra. El hombre, al verlo venir, dijo, la era de Omán dijo, rey, y le dijo, quiero levantar en este lugar un altar. Y le dijo, yo te doy los novillos, los corderos. No, porque no pondré en el altar algo que no me cueste. Entonces dice que David pagó la tierra, pagó todo y ofrecieron holocaustos y holocaustos y más holocaustos. Y por causa de ese altar, la mano de Dios cesó, la mortandad cesó. Y vemos así una y otra vez, y podemos ver muchísimas veces en la Escritura. ¿Sabe que cuando yo escucho normalmente que hablamos de altares, muchas veces, tal vez, porque lo aprendimos así, de hecho nosotros también muchas veces lo dijimos así, creemos que decimos vamos a levantar un altar, inmediatamente pensamos en ¿qué cosa? Canciones, alabanza, ¿cierto? Vamos a levantar un altar. Y yo entiendo por la palabra que la adoración, las canciones, la intercesión, el ayuno, son los elementos que constituyen, que forman el altar, pero no son el altar. Amén. La palabra altar en hebreo se escribe sabaj. Y la palabra esta, altar o sabaj, significa sacrificio, significa matar, víctima, holocausto. ¿Sabe que la palabra altar, desde su origen, no tiene que ver con canciones? No tiene que ver. Esas son expresiones de adoración. Yo creo que son los leños tal vez del altar. Pero el altar es muerte. El altar es sacrificio. El altar es holocausto. Amén. Cuando nosotros decimos vamos a levantar un altar, lo que debemos saber es que lo que yo tengo que poner ahí en el altar para que ese altar provoque algo no es ni más ni menos, como dice tal vez el verso, el corazón, la vida. Pero no el corazón en el sentido romántico, no en el sentido así como melancólico. Ay, yo te entrego mi corazón. Y mañana, cuando el Señor me demanda algo, ya no te doy mi corazón, porque el Señor dice, bueno, te pusiste tu vida en el altar, y cuando ponemos la vida, morimos nosotros, porque el altar siempre tiene que ver con muerte, con sacrificio. Amén. Cuando yo pongo mi vida en el altar, muero al yo. Amén. Muero al yo. Muero al yo. Lo que se pone en el altar es la vida con todos sus derechos. Amén. Con todos sus derechos. Eso es lo que ponemos, lo que deberíamos poner en el altar. Pero el altar, yo entiendo
y esto es lo que el Señor me hablaba, es una figura profética. El altar es una figura y una proclama profética de Jesucristo, de su sacrificio. Amén. Es una figura y una proclama profética de Cristo, de su sacrificio y de la obra poderosa que Él hizo. Amén. Cuando miramos esto o lo entendemos, podemos ver por qué un altar producía tantos resultados. Pero no me quiero adelantar, quiero invitarlo que podamos abrir nuestra Biblia, allí en Primera de Reyes. Yo sé que esta palabra la conocemos todos, la mayoría. Primera de Reyes 18. Dice la palabra: pasados muchos días, al tercer año, la palabra de Yahweh llegó a Elías diciendo: ve, preséntate a Acab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Fue Elías a presentarse ante Acab, y la hambruna era grande en Samaria. Amén. Y Acab llamó a Abdías que estaba a cargo de la casa y temía en gran manera a Yahweh. Porque cuando Jezabel exterminaba a los profetas de Yahweh, Abdías tomó a 100 profetas y los ocultó de 50 en 50 en la cueva y los sustentó con pan y con aguas. Bueno, y así vemos todo, digamos, como un panorama, amén. Pero luego vemos aquí en la palabra, verso 20, convocó a Acab a todos los hijos de Israel y a los profetas en el monte Carmelo, y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguidle, y si Baal, seguid en pos de él. Pero el pueblo no respondió palabra. Vamos, leo ahí unos versículos, pero usted dentro yo creo que conoce la historia. Vemos aquí al rey Acab, el rey de Israel. Este rey se había casado con una mujer que no era cualquier mujer. Jezabel era sacerdotisa de Baal. De hecho, la palabra, capítulos anteriores, muestra cómo por causa de ella, Acab había levantado un altar en Samaria a Baal para, digamos, satisfacer el corazón de esta mujer. La palabra muestra cómo no solo era una mujer así, porque uno lo mira naturalmente, bueno, era la esposa del rey. Jezabel es figura de un principado demoníaco. Jezabel es figura de una potestad. Y Jezabel necesitaba, para legalizar la influencia que ella generaba tanto en el rey como en la nación, que tenía atemorizado. Dice la palabra que este varón había escondido a profetas. Mire todo lo que se había producido por causa del altar que Jezabel y Acab habían levantado en Samaria a Baal. Los cielos se habían cerrado por 3 años y no había lluvia, obviamente que si no hay lluvia, no hay cosecha, había hambre, dice que uno mira la palabra y había hambruna de 3 años que no llovía sobre la tierra. Entonces vemos que Jezabel no es solo la esposa de Acab,
Jezabel es una figura de un principado que tenía tomada la mente de Acab, del rey, tenía todo Israel bajo la influencia del temor y tenía, escuche, subyugado a los profetas. Estaban escondidos, estaban atemorizados por causa de esa influencia. Ahora, ¿qué le había dado? Ella, al casarse con Acab, tiene una legalidad porque Acab es el rey. Pero después de 3 años de esta condición sobre la nación de Israel, los cielos de bronce, los cielos cerrados, no hay palabra porque los profetas estaban escondidos, aún Elías no recibía palabra, no tal vez porque estaba escondido, sino porque eso había producido un silencio de parte de Dios. Imagine la atmósfera, hermano, imagine la atmósfera de un lugar cuando no hay palabra de Dios. Imagine la atmósfera. Porque el punto acá es esto, la atmósfera que se provoca a partir del altar. Dice que estaban los cielos cerrados, en lo natural no había lluvia, pero estaban así de cerrados en lo espiritual. Había sequía, no había palabra, había temor, había mezclas. Dice que cuando confronta Elías al pueblo, le dice: ¿hasta cuándo estarán divididos en el corazón? Es decir, que de alguna manera esa influencia había dividido el corazón de la nación. No estaban en su corazón mirando, creyendo al Dios eterno, le conocían. Pero en alguna manera esa influencia había hecho que el corazón de ellos se desviara, que el corazón de ellos se inclinara a Baal. Porque Él les dice: si Baal es Dios, vayan en pos de Él. Es decir, que ellos estaban claudicando para dónde agarraban. Mire la atmósfera, quiero que pueda ver en el plano espiritual la atmósfera que había producido la influencia de Jezabel sobre la nación de Israel. Ahora el profeta, en el tiempo de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, habla. Dios le dice: ve a Acab y dile que vendrá lluvia, pero antes se definirá quién es Dios. Antes se definirá quién es Dios. ¿Y dónde se iba a definir quién era Dios? ¿A dónde se definió quién era Dios? Los convoca al monte, convoca a todo Israel, a la nación, y también a los profetas de Jezabel, de la bruja, porque Jezabel es una bruja, es una influencia. Los convoca al monte. Los convoca allí al Monte Carmelo. Es un lugar alto, es un lugar visible. Y allí Él les dice: ahora, el que sea Dios, descenderá fuego del cielo. Y dice la palabra, y usted tal vez conoce un poco la escritura, que los profetas de Baal prepararon el altar. ¿Se da cuenta que también el enemigo sabe de altares? ¿Por qué Jezabel le pidió a Acab un altar para Baal? Porque un altar da una silla de gobierno. En un altar se establecen sillas de gobierno. Donde hay un altar va a haber una silla de gobierno.
El altar que Jezabel y Acab habían levantado en Samaria, habían puesto una silla de gobierno para Baal. Por eso había una influencia sobre la nación que no los dejaba ver, que no los dejaba oír, que tenía bajo temor, que tenía en muerte, que tenía en sequía toda una nación. Cuando el enemigo vio que ustedes... Uno sale acá en las rutas, por todos lados vemos altares. ¿Es o no? ¿Usted cree que ellos no saben lo que hacen? No son inocentes, no son ignorantes. Ellos están generando una atmósfera con esos altares. Les voy a contar algo. Y de paso para que también nos ayude a orar por esto, porque estamos esperando en Dios el diseño para ir a quebrantar algo. Seguro usted ha escuchado, hay un lugar entre Cinco Salto y Cordero donde hay un altar bastante importante con banderas rojas al Gil de los Gauchos, a ese que le dicen el gauchito, bueno, yo digo que es un Gil. A ese Gil, ahí hay un altar entre Cinco Saltos y Cordero. Pero es casi entrando en la ciudad de Cordero, en el pueblito. Mira, hermano, yo no creo que casualidad. Cada tantos meses, en ese lugar, pero no es en otro, es en ese lugar, se producen accidentes porque usted dice, en las rutas es normal que se produzca un accidente, pero yo no estoy hablando de accidentes normales, de imprudencia, acá en una ruta donde hay mucho movimiento. Estoy hablando de un lugar donde no hay tanto movimiento. Hace unos días atrás, una mamá va a comprar con su niño, está esperando en la ruta y el niño se le escapó y un auto lo mató, 3 añitos. Bueno, ese tipo de accidente pasó el año anterior. En la madrugada un papá sale de una chacra, porque eso es chacra, zonas de chacra, está la ruta, con sus niños a esperar algún colectivo, no sé si esperaba algún remis, algo, porque iba al hospital. Vio que hay que ir muy temprano al hospital. Nadie sabe qué sucedió. El vehículo no lo vio al hombre. El hombre estaba con un bebé y con otra criaturita, y este vehículo atropelló a la criatura y también la mató. ¿Qué cree que está provocando eso? Han entronizado a través de ese altar una silla de gobierno a un espíritu de muerte sobre esa ruta. Cada altar va a establecer una silla de gobierno. Si lo hacen ellos con lo que entienden, cuánto más nosotros tenemos que entender lo que significa levantar un altar. Lo que significa levantar un altar. Que cuando yo digo voy a levantar un altar, estoy levantando una silla de gobierno. Amén. Entonces Elías tenía que levantar una silla de gobierno, romper la influencia de Jezabel, romper esa influencia diabólica. Para eso convoca al monte, levanta el altar. Los profetas intentan, yo no voy a entrar en detalles de la historia porque el Espíritu Santo me dijo algo, hermano. No quiero que te pongas a enseñar mucho ni a... Solamente caminara proféticamente en la palabra en esta noche. Y dice que cuando llega el turno de Elías, simplemente Elías dijo, primero arregló el altar que estaba arruinado. Tuvo que restaurar el altar que estaba abandonado. Ellos habían abandonado la comunión, la adoración, la intimidad. Cuando habla de restaurar, era volver al diseño.
Tuvieron que volver al diseño de la adoración, porque en el altar cuando adoramos, yo dije que adorar no es el altar, es el elemento que va a componer un altar, porque la adoración es una proclama, la adoración genera la atmósfera, amén. Entonces dice que luego que arreglaron el altar, luego que restauraron el altar, tuvieron que poner allí algunos elementos, grano, agua. A mí cuando yo miro los detalles, Elías le dice, traigan agua. ¿Cuánto tiempo hace que no llovía? 3 años. ¿De dónde se supone que iban a traer el agua? ¿De dónde se supone que iban a traer el agua? ¿Sabe, hermano, que la palabra es como leer muchos versículos y no quiero detenerme ahí? Pero si usted se toma el tiempo en su casa, lo lee. Dice que en el capítulo 17, dice que recorrieron todos los arroyos antes de toda la nación y no había una gota de agua. ¿Sabe lo que eso significa? Que el agua que Elías le pidió la tenían guardada en su casa, era reserva. Era lo último que les quedaba. Era todo lo que tenían después de 3 años. ¿Se da cuenta que en el altar se pone todo? En el altar no se pone lo que sobra. En el altar no se pone lo que sobra, si no nunca vamos a ver resultados. En el altar se pone todo. En el altar se da todo. Si Dios te pide una ofrenda, es todo. Si Dios te pide tiempo, es todo. Si Dios te pide tu vida, es toda, no es lo que sobra. Es todo. Ese altar, para que moviera esa influencia, para que hiciera que el fuego del cielo descendiera y rompiera la influencia de la bruja, no podía poner cualquier cosa. Era todo. Era el grano que les quedaba. Era el agua que tenían guardada de reserva. Escuche, ellos no sabían que iba a llover después. Ellos no sabían que iba a llover después. Le dice el profeta, traigan agua y pónganla sobre el altar. Les dijo, denlo todo. Quieren ver resultados, quieren que se rompa esa influencia, quieren que algo poderoso suceda, denlo todo. Nunca vamos a provocar que cambien los ámbitos, las atmósferas de nuestra ciudad si no lo damos todo. Pero todo, hermano, todo lo que Dios te pueda pedir. Y cuando yo te hablo de esto, lo hablo con legalidad. Porque cuando Dios nos hizo levantar el primer altar, habíamos hecho el primer congreso con la profeta Ana Méndez. Hubo una convocatoria de más de 2.000 personas allí en un poli muy grande en Cinco Saltos. Y el Señor nos manda a levantar hacer una segunda convocatoria. Le estoy hablando de 6 años atrás, 7. Y esa convocatoria era levantar un altar. Ni entendíamos, hermano, de altares. Pero sabíamos que había que romper una influencia en la ciudad. Y no sé si lo entendíamos tanto, pero el Espíritu Santo nos mueve en su misericordia. Amén. Yo sé que los que son de acá saben las historias de Cinco Saltos. Yo le puedo asegurar que aquello no es lo de hoy, no es lo de hace unos años atrás. Yo te puedo contar lo precioso que Dios ha hecho en esa tierra. Cómo cambió la atmósfera, cómo los brujos que tenían atemorizada la ciudad, los pastores vivieron ahí, saben de qué estoy hablando, se fueron, se convirtieron o se murieron, porque Dios dio esa palabra, o se van, o se convierten, o los corto.
¿Sabe qué sucedió? Un viernes murió el Payumbanda más grande de la ciudad. Quedaron, no sabían, estaban desorientados. Al viernes de muerte súbita, dijeron los médicos. Al viernes siguiente, ¿saben qué sucedió? Murió el segundo Payumbanda. Muerte súbita. Se desesperaron, trataron. Tenemos al pastor, al chinito, Marco Rumil, que lo conocemos. Nos contaba que lo querían resucitar. Él trabaja en una empresa funeraria. Dice que estaban enloquecidos. ¿Sabe qué sucedió después? Se fueron. Y muchos se convirtieron y hoy están adorando al Dios verdadero. Pero en ese altar que Dios nos mandó a levantar, no hemos estado solos, hemos trabajado en equipo con pastores, amados hombres y mujeres de Dios como Dani, Lili, Oscar, Edith, Omar Currumil, su esposa. En ese altar el Señor dijo, esta convocatoria la van a pagar ustedes, no van a cobrar. La inversión fue grande como siempre, vino Marcos Brunet, vino una profeta de Honduras, gente de todos lados. Y nosotros tuvimos que vender nuestro auto porque Dios nos dijo, en el altar tiene que haber sacrificio. No teníamos. Entonces Dios dijo, en el altar tiene que haber ofrenda, en el altar tiene que haber sacrificio. Si no hay ofrenda, si no hay sacrificio, no hay muerte, no sirve. Amén. No produce resultados. Y ahí nos duele, ahí nos cuesta. ¿Cuántos queremos ver nuestra ciudad, nuestra tierra, nuestra nación transformada? ¿Cuántos queremos verla? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir, a sembrar, a dar para que eso suceda? Esos son los altares que van a producir los rompimientos en el ámbito espiritual. Van a cambiar las atmósferas de la nación, de Neuquén, de Cipolletti, de Centenario, de cada lugar donde vivas. En el altar tiene que haber sacrificio. En el altar tiene que haber sacrificio. Amén. Entonces dice la palabra que luego que pusieron el agua y dijo, traigan más agua, vamos, vayan a sus casas. En sus casas tienen agua guardada, en los arroyos no hay agua. 3 años sin lluvia, pero en sus casas la tienen guardada. Saque lo que tiene y tráigalo al altar. Y eso va a provocar el milagro. Recién adoraban acerca de milagros. Tenemos una cultura tan evangélica en cuanto a dar, que queremos que las cosas sucedan, pero no nos metemos la mano al bolsillo. Y si no rompemos eso, hermano, vamos a seguir viendo cómo las tinieblas avanzan, cómo levantan altares, cómo hacen cosas. Tenemos unos hermanos de la congregación que ellos tenían a una mayumbanda que también, gracias a Dios, el Señor hizo una obra en esa mujer. Sinceramente no sé qué hizo, porque ellos hacían todos los viernes, en la casa de ellos, casa por media de esta familia de la congregación, ellos hacían sus cosas ahí. ¿Y sabe qué me contaba la hermana? Que cuando ellos veían bajar los chivos, veían bajar los gallos, las gallinas, ellos ya sabían que en la noche había ruido. ¿Cuánto sale más o menos un chivo? ¿Cuánto sale un chivo? Más o menos. Alguien comió un chivito a fin de año, así que, ¿cuánto? 1.400 pesos. 1.400 pesos. ¿Quién pondría 1.400 pesos en el altar? ¿Quién pondría 1.400 pesos hoy en un altar? ¿Ven por qué ellos atemorizan? ¿Ven por qué ellos
generan una influencia, porque ellos todos los viernes gastan 1.400 pesos en un chivo, sin contar la bebida que meten, los cigarrillos que fuman. ¿Sabe que ellos hacen inversión todos los viernes para generar algo sobre la tierra? Hermanos, no ofendamos creyendo que con canciones solamente vamos a edificar un altar. En el altar se pone sacrificio. En el altar se pone sacrificio. Amén. Cuando ellos terminan de poner todo el agua que les quedaba guardada en la casa, Elías oró y dijo que descienda fuego del cielo. ¿Y sabe qué sucedió? Descendió fuego del cielo. Eso significa que los cielos de bronce se abrieron. Eso significa que se rompieron, que se abrieron, que se movió la atmósfera, que se cambió la influencia. ¡Qué tremendo! Amén. ¿Sabe que yo sé que a veces uno quiere que se nos prediquen otras cosas? Pero yo voy a ser fiel a lo que el Espíritu Santo me dijo que diga. Amén. En ese altar se decidió el destino de la nación. Tanto, sí. Porque después de ese altar, Acab fue removido por el Eterno del trono y fue levantado un nuevo rey llamado Jehú, que hizo las cosas conforme el corazón de Dios. Después de ese altar, 7,000 profetas que no habían doblado las rodillas salieron del anonimato. Después de ese altar, los destinos de la nación cambiaron. Un altar hecho con entendimiento cambia el destino de familias, cambia el destino de generaciones, porque Jehú es símbolo de una generación que no se corrompe. ¿Sabe lo que hizo Jezabel cuando había muerto Acab y Dios levanta al nuevo rey Jehú? ¿Sabe lo que hizo la bruja? Quiero que lo leamos. Quiero que vayamos a Segunda de Reyes 9:30. Segunda de Reyes 9:30. Cuando Jehú llegó a Jezreel, Jezabel lo supo. Ahora Jehú es el rey de Israel. La bruja se había ido a otro lugar, necesitaba reforzarse para volver a atacar, porque ellos vuelven a intentar levantarse. Y cuando supo, se pintó sus ojos con antimonio, se adornó su cabeza y miró a través de la ventana. ¿Usted qué cree que quiso hacer Jezabel cuando supo que venía el nuevo rey? ¿Para qué se pintó? ¿Para qué se peinó? ¿Qué cree que quería hacer? Seducirlo, como había hecho con el otro. Pero esta generación que se levanta después de un altar no es corrompible, porque nacen de una sustancia diferente, tienen una genética diferente, porque fueron engendrados en una atmósfera diferente. Hermanos, si usted no entiende con esto lo que va a producir un altar, eso es poderoso. En ese altar se determinó el destino de la nación, un rey, símbolo de una generación que no se corrompe, que no, la perversión no lo conquistó, no lo movió, no le ganó el corazón.
En ese altar salieron los profetas que estaban ocultos. Se rompió la atmósfera de temor. La unción profética se desató. Amén. Ahora, cuando yo miro todo esto, el poder de un altar, yo digo, wow, qué tremendo lo que produce, lo que producía. Y sabe que el Espíritu Santo me dijo, ¿y por qué crees que era tremendo lo que se producía en el altar? El verdadero poder de un altar está en entender la proclama del símbolo profético que está sobre él. Porque el poder del altar no era la sangre derramada del toro. El poder del altar era que proféticamente estaba anunciando a las regiones celestes que había uno que no los había vencido físicamente, pero Apocalipsis dice que Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Sabe lo que representa cada altar en la antigüedad? Anticipaba a Cristo, profetizaba del Cordero, profetizaba de su sacrificio, anunciaba el poder de la sangre. No era la sangre de los animales, era la anticipación del poder de la sangre de Jesucristo. Imagine y vea esto. El más alto altar, el más alto sacrificio fue en la cruz del Calvario. Ese altar cerró para siempre los sacrificios. Después del altar de la cruz, después de ese sacrificio, nunca más. Y lea la Biblia desde la obra de la cruz hasta el final, y usted no va a encontrar nuevamente un altar. ¿Por qué? ¿Por qué no hubieron más altares después? Dice Hebreos. Quiero que podamos leer Hebreos 10. Hebreos 10 dice: porque la ley, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan a ella por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera no habrían cesado de ser ofrecidos, puesto que los que adoran una vez purificados no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Se da cuenta? Dice que aquello que se hacía era una sombra de lo que vendría. Amén. Verso 8, diciendo: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones no quisiste, pero él dijo, el Señor dijo: pero he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad, quitar lo primero para establecer lo segundo, y en esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías, hecha una vez y para siempre. Habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿En qué descansa la autoridad del trono del Señor? ¿En qué descansa la silla de gobierno de nuestro Señor? En el sacrificio de la cruz. Él se ofreció una vez y para siempre. Por eso ya no hay necesidad de derramamiento de sangre. Pero aquella derramamiento era sombra y figura. Hermano, cuando ellos derramaban la sangre, los demonios, las potestades temblaban, porque ellos no veían la sangre del toro. Ellos ya sabían de la sangre del cordero. Ellos ya sabían, porque se estaba anunciando en las regiones celestes que vendría uno que para siempre rompería el poder de las tinieblas. Un altar
con entendimiento es la proclama profética del sacrificio de Cristo. Cuando yo digo vamos a levantar un altar, digo vamos a levantar una silla de gobierno bajo la base del sacrificio de la sangre de Cristo, le anuncio al mundo espiritual, le anuncio a las regiones celestes, le anuncio a los principados y a las potestades. Ellos sabían en la antigüedad, hablo de los principados, cuánto más nosotros cuando levantemos altar y pongamos en el altar no menos que lo que Él puso, la vida. Él se ofrendó a sí mismo. Y cuando nosotros vengamos y digamos voy a levantar un altar, mi corazón en el altar no es canciones, tu corazón es la vida, tu corazón es tu ofrenda, tu corazón es tu semilla, tu corazón es tu tiempo, tu corazón son tus hijos, tu corazón es tu tiempo. Eso va a cambiar la atmósfera, eso va a desatar destinos, eso va a cambiar la ciudad, eso va a alcanzar a tus hijos. Ese altar, esa proclama va a hacer que lo sobrenatural comience a ser natural en nuestras vidas. Que lo sobrenatural comience a ser natural. Quiero que te pongas de pie.